Mi hija me dijo, nadie se acuerda de tu cumpleaños. Y esa mañana de julio, retiré $130,000. El silencio cortó más profundo que cualquier cuchillo. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, esta historia les suena familiar, solo les pido que dejen un like y se suscriban, porque esta historia podría acercar a alguien al amor de Dios. Amén. Me llamo Jennifer Collins, pero la mayoría de la gente me dice Jenny. Tengo 79 años y vivo sola en la misma casa que mi difunto esposo, Robert, construyó con sus propias manos aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. La luz de la mañana se filtra a través de las cortinas de encaje que tengo desde hace 30 años, proyectando suaves sombras sobre los pisos de madera que Robert lijó y barnizó él mismo, diciéndome que tenían que ser perfectos para sus niñas, yo y nuestra hija Amanda. Me desperté el 1 de julio con ese dolor punzante familiar en las rodillas, la artritis que ha sido mi compañera constante durante la última década. Pero también había otro dolor, uno que se instaló en mi pecho como una piedra. Era mi cumpleaños. Lo supe antes de abrir los ojos, no porque alguien me lo recordara, sino porque absolutamente nadie lo había hecho. La casa se sentía diferente esa mañana, más pesada de alguna manera. Me arrastré a la cocina con mis pantuflas gastadas, las que Robert me compró hace 15 Navidades, con sus rosas rosadas descoloridas pero aún juntas como una vieja promesa. Encendí el hervidor, el mismo que he usado durante 20 años, y esperé el silbido que rompería el sofocante silencio. Me senté en la ventana de la cocina con mi té, observando la bandera de México que cuelgo cada día de la independencia, ondeando en la brisa de verano. La tela verde, blanca y roja bailaba contra el cielo azul, tan viva, tan libre. Dentro de mi casa, sin embargo, no había ni una sola tarjeta de cumpleaños sobre la encimera, ni una llamada iluminando mi viejo teléfono rotatorio, ni siquiera un mensaje de texto en el celular que Amanda insistió en que tuviera para emergencias. No me había llamado en 3 semanas. Verán, crié a Amanda completamente sola después de que Robert muriera en ese terrible accidente automovilístico cuando ella tenía solo 7 años. Tenía 40 años y de repente me quedé viuda, dejada para navegar la maternidad sola mientras mi corazón aún sangraba por perder al amor de mi vida. Trabajé en 2 empleos, enseñando 3er grado durante el día, luego limpiando oficinas por la noche hasta que mis manos estaban en carne viva y mi espalda gritaba en protesta. Nunca me volví a casar, ni siquiera salí con nadie. Cada onza de mi energía, cada dólar que ganaba, cada oración que susurraba iba para esa niña. Recuerdo arrodillarme junto a su cama todas las noches, observándola dormir, susurrándole a Jesús: «Por favor, Señor, ayúdame a ser suficiente para ella. Ayúdame a darle todo lo que necesita». Trazaba la señal de la cruz en su frente con el pulgar, como mi propia madre había hecho por mí, creyendo con todo mi corazón que Dios nos guiaría a ambas a través de la oscuridad de nuestro dolor. Pero en algún momento, algo cambió. En algún lugar entre su adolescencia y la edad adulta, Amanda decidió que me había convertido en una carga. Tal vez me volví demasiado vieja, demasiado lenta, demasiado aferrada a mis costumbres, demasiado religiosa, como a menudo me llamaba con ese tono particular de vergüenza que me calaba hasta el alma. «Mamá, deja las oraciones. Es vergonzoso», me dijo la Navidad pasada cuando le pregunté si podíamos rezar antes de la cena. Las palabras flotaron en el aire como humo, picándome los ojos y apretándome la garganta. Simplemente incliné la cabeza y oré en silencio, pidiéndole a Dios que ablandara su corazón y la ayudara a recordar la fe que una vez había sido tan importante para nuestra familia. Pero esa mañana del 1 de julio, alrededor de las 10:00 a.m., escuché que una puerta de auto se cerraba de golpe en mi entrada. La voz de Amanda se escuchó a través de la mosquitera antes de que siquiera viera su rostro. Entró en mi cocina sin tocar, llevando un bolso de diseñador que costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Esto de alguien que constantemente afirmaba estar en bancarrota, que me llamaba pidiendo dinero para pagar su recibo de luz o la mensualidad del auto. «Hola, mamá», dijo. «No,
«Feliz cumpleaños», ni siquiera un abrazo. Solo esa sonrisa tensa y ensayada que usaba cuando estaba a punto de dar noticias que me romperían el corazón de una manera educada y eficiente. Se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde la había ayudado con la tarea todas las noches durante años, donde habíamos compartido innumerables comidas y conversaciones, donde la había abrazado cuando lloraba por su primer desamor. «Necesitamos hablar sobre la casa», dijo con voz plana y profesional. «Sabes que este lugar es demasiado para ti ahora. Es hora». «¿Hora de qué, cariño?», pregunté suavemente, aunque algo en mi pecho ya sabía la respuesta. «De mudarte a una residencia asistida», respondió sin dudarlo. «Ya visitamos un lugar llamado Suites de la Costa. Es muy limpio, muy tranquilo. Tendrías tu propia habitación y tienen actividades. Bingo los miércoles». Mis manos temblaron mientras dejaba mi taza de té. «¿Y qué hay de la casa?». Se encogió de hombros, como si estuviéramos hablando del clima. «La venderíamos, por supuesto. Nadie se acuerda de nada de este lugar excepto tú. Nadie se acuerda». Las palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Nadie se acuerda de mi día de boda, cuando Robert me cargó sobre este mismo umbral, mientras me reía a carcajadas. Nadie se acuerda de los primeros pasos de Amanda, dados aquí mismo en el pasillo mientras yo aplaudía y lloraba de alegría. Nadie se acuerda de las noches que pasé tosiendo sangre, ocultando mi enfermedad para poder seguir pagando sus cuotas escolares y clases de baile. Nadie se acuerda del funeral de Robert, celebrado aquí mismo en nuestra sala de estar porque no podía pagar una funeraria. Nadie se acuerda del cumpleaños que Amanda pasó sollozando en mis brazos cuando ese chico le rompió el corazón en la secundaria. El mismo cumpleaños que había jurado que nunca olvidaría. Nadie se acuerda. Volví la cabeza hacia la ventana para ocultar las lágrimas que ya se deslizaban por mis mejillas. La bandera afuera continuaba su alegre danza, ajena a la forma en que mi mundo se desmoronaba dentro de estas paredes que habían albergado tanto amor, tanta vida, tanta historia. «Ya hablamos con un abogado», continuó Amanda, sacando una carpeta de documentos. «Solo necesitamos tu firma en unos cuantos papeles. Todo es muy sencillo». Miré esos papeles. Mi visión borrosa. «Yo necesito tiempo para pensar en esto», suspiró, el sonido pesado de impaciencia. «Bien, pero necesito una respuesta para mañana. No podemos esperar para siempre, mamá. Yo tengo mi propia vida en qué pensar». Después de que se fue, me senté en mi cocina vacía durante horas, aferrada al rosario que Robert me había dado el día que me propuso matrimonio. Las cuentas estaban lisas por décadas de oraciones, de súplicas desesperadas a la Virgen de Guadalupe, de conversaciones susurradas con Jesús en mis momentos más oscuros. Las sostenía ahora como un salvavidas, susurrando entre lágrimas. «Señor, ¿crié a una hija que me tiraría como basura? ¿Fracasé tan completamente que mi propia hija no puede esperar a deshacerse de mí?» Oré hasta que me dolieron las rodillas de estar arrodillada en el piso de la cocina. Le supliqué a Dios por sabiduría, por fuerza, por alguna señal de que importaba a alguien, en alguna parte. Pero esa noche, incluso el cielo se sintió silencioso, y me fui a la cama sintiéndome más sola que desde la noche en que murió Robert. A la mañana siguiente, mi cumpleaños número 79, me desperté con una extraña claridad. Me vestí cuidadosamente con mis mejores galas, me puse mi pequeña cruz de oro en el cuello y caminé hacia el Banco Nacional de Ciudad Madero. Mis manos estaban firmes mientras llenaba el formulario de retiro. $130,000. Todos mis ahorros para el retiro, mi fondo de emergencia, todo lo que había ahorrado e invertido cuidadosamente durante los últimos 40 años. La cajera, una joven llamada Sofía, parecía preocupada. «Señora Collins, este es un retiro muy grande. ¿Está segura de esto?». La miré a los ojos y asentí. «Sí, querida. Finalmente estoy atendiendo una emergencia. Supongo que ser borrada por tu propia hija califica como una emergencia». No lloré en el mostrador del banco esa mañana. No lloré en el camino a casa, agarrando el volante de mi viejo Honda Civic con los nudillos blancos. Esperé hasta que estuve a salvo dentro de mi cocina, la misma cocina donde había alimentado a Amanda miles de comidas,
donde le había empacado sus almuerzos escolares con notas que decían «Mamá te ama» escondidas dentro. Entonces me derrumbé. Caí de rodillas en el suelo de linóleo que Robert había instalado él mismo hace 30 años, y lloré como una niña. No las lágrimas silenciosas y dignas de una mujer de mi edad, sino los sollozos crudos y feos de alguien cuyo corazón finalmente se había roto por completo. Lloré por cada cumpleaños que había celebrado sola en estos últimos 15 años. Lloré por cada sacrificio que Amanda nunca vio, nunca reconoció, nunca recordó. Pero sobre todo, lloré por las noches que encendía velas frente a mi pequeña estatua del Sagrado Corazón, suplicándole a Jesús que protegiera a mi hija de las crueldades de este mundo, solo para darme cuenta de que nunca le había pedido que me protegiera de ella. Verán, después de que Robert murió, no solo crié a Amanda, entregué toda mi existencia a ella. Cuando tenía 8 años y quería tomar clases de piano como su amiga Jessica, vendí mi anillo de compromiso, la única joya que atesoraba por encima de todo, para pagar un año de clases. Cuando el profesor de piano dijo que Amanda tenía verdadero talento, trabajé turnos extra limpiando en el complejo médico del centro, fregando inodoros y trapeando pisos hasta las 2 a.m., solo para que pudiera tener su propio piano. Recuerdo la noche que traje ese viejo piano vertical a casa. Los repartidores habían rayado los pisos de madera, y pasé horas de rodillas tratando de pulir las marcas con cera para muebles y lágrimas. Pero cuando Amanda se sentó y tocó para Elisa por primera vez, sus pequeños dedos bailando sobre las teclas, pensé que mi corazón estallaría de orgullo. «Mamá, ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste lo hermoso que sonó?», preguntó, con la cara radiante. «Sí, mi amor», susurré, abrazándola. «Vas a hacer cosas tan maravillosas con este regalo». Pero las clases de piano terminaron cuando cumplió 13 años. «El piano es para nerds, mamá», anunció una tarde de martes. «Quiero dejarlo. Así, sin más. 3 años de mi vida gastados limpiando los desastres de otras personas, y se marchó sin pensarlo 2 veces. El piano todavía está en mi sala de estar, acumulando polvo, con las teclas amarillentas y algunas de ellas atascadas al presionarlas. A veces, a altas horas de la noche, paso los dedos sobre ellas y recuerdo. Cuando Amanda tenía 16 años, anunció que quería asistir a una escuela privada. «Todas mis amigas van a la Academia del Sagrado Corazón», dijo, mostrándome el folleto brillante. «Soy la única que está atrapada en la escuela pública. Es vergonzoso. La colegiatura costaba $15,000 al año. Yo ganaba $32,000 enseñando tercer grado, y tal vez otros $8,000 limpiando oficinas. Pero llamé a la escuela de todos modos. Hablé con el consejero de admisiones. Le supliqué que me permitieran pagar a plazos mensuales. «Señora Collins», me dijo la mujer amablemente, «tenemos ayuda financiera disponible. ¿Le gustaría que le enviara los formularios?» Llené cada página, enumeré cada activo, cada deuda, cada fuente de ingresos. Me tragué mi orgullo y escribí ensayo tras ensayo sobre por qué mi hija merecía esta oportunidad. Cuando Amanda fue aceptada con una beca parcial, todavía necesitaba conseguir $8,000 al año. Así que vendí las herramientas de Robert, sus hermosas herramientas de carpintería que había coleccionado durante 20 años, cada una elegida con cuidado, cada una un testimonio de su artesanía. El hombre que las compró me ofreció $3,000 por toda la colección. Sabía que valían más, pero necesitaba el dinero de inmediato. Amanda nunca lo supo. Nunca preguntó cómo me las arreglé para pagar la Academia del Sagrado Corazón. Simplemente asumió que sucedería. De la misma manera que los niños asumen que el sol saldrá todas las mañanas. Durante su último año, cuando estaba solicitando ingresar a la universidad, me senté en esta misma mesa de la cocina ayudándola a llenar solicitud tras solicitud. Quería ir a la Universidad de Boston, no por sus programas, sino porque su novio iba allí. «Mamá, tengo que ir a BU», dijo, con su corazón de 17 años convencido de que era una cuestión de vida o muerte. «Jeremy y yo nos vamos a casar después de la graduación. Ya lo planeamos todo. La colegiatura fuera del estado era astronómica. Incluso con préstamos estudiantiles, incluso con la pequeña beca que recibió,
Necesitaba avalar préstamos adicionales que me llevarían décadas pagar, pero firmé cada documento, inicialé cada línea, porque creía en sus sueños incluso cuando no eran prácticos. Jeremy rompió con ella durante su segundo año. Había encontrado a otra, alguien cuya familia tenía dinero, alguien que podía llevarlo a restaurantes caros y viajes de esquí en Vermont. Amanda regresó a casa para las vacaciones de primavera con los ojos hinchados y el corazón roto. «Lo odio, mamá», sollozó, acurrucada en mi sofá como si tuviera 7 años otra vez. Pensé que me amaba. Pensé que íbamos a construir una vida juntos. La abracé mientras lloraba, acariciándole el cabello y susurrando las mismas palabras que le había susurrado cuando era pequeña. «Shh, mi amor. Mamá está aquí. Todo va a estar bien». Pero por dentro, estaba calculando los préstamos que había avalado, la deuda que había contraído por esta relación que acababa de evaporarse, los sacrificios que había hecho para que ella pudiera perseguir a un chico que la había desechado en el momento en que apareció algo mejor. Aún así, nunca dije una palabra. Solo la abracé y oré para que Dios sanara su corazón y le diera sabiduría. Cambió su especialización 3 veces en BU. Primero fue premédica porque quería ayudar a la gente. Luego fue negocios porque quería ganar dinero de verdad. Finalmente, fue comunicaciones porque era más fácil graduarse. Cada cambio significaba semestres adicionales, costos adicionales, préstamos adicionales a mi nombre. Para cuando se graduó a los 24, debía $47,000 y aún estaba pagando los préstamos de su colegiatura de la preparatoria. La ceremonia de graduación fue en una hermosa tarde de mayo. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para el funeral de Robert y que había usado en cada ocasión especial desde entonces, porque no podía permitirme nada más. Me senté en esas incómodas sillas plegables durante 3 horas, esperando escuchar el nombre de Amanda. Cuando cruzó ese escenario, diploma en mano, lloré lágrimas de alegría y agotamiento. Lo habíamos logrado. Contra viento y marea, a pesar de cada dificultad económica, mi hija era una graduada universitaria. Después de la ceremonia, me abrazó brevemente. «Gracias, mamá», dijo, ya escaneando a la multitud en busca de sus amigos. «Sé que ayudaste con algunos de los gastos». Algunos de los gastos. Como si no hubiera hipotecado todo mi futuro por su educación. Pero la verdadera angustia llegó después, durante sus 20s, cuando comenzó a distanciarse. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Las visitas a casa se convirtieron en asuntos obligatorios y cumplidores, donde revisaba su teléfono constantemente y ponía excusas para irse temprano. «Mamá, te preocupas demasiado», decía cuando le preguntaba sobre su trabajo, su departamento, su vida. «Estoy bien, todo está bien», pero podía ver que no estaba bien. Salía con hombres que la trataban mal, trabajaba en empleos que no la desafiaban, vivía al día a pesar de su costosa educación. Cuando llamaba pidiendo dinero, $500 para reparaciones del auto, $800 para un depósito de garantía, $1,200 cuando perdió su trabajo y necesitaba ayuda con la renta, siempre decía que sí. Dije que sí cuando significaba comer sándwiches de crema de cacahuate para cenar. Dije que sí cuando significaba usar el mismo abrigo de invierno durante 8 años. Dije que sí cuando significaba saltarme mis propias citas médicas porque no podía pagar los copagos. Cada vez que le enviaba dinero, incluía una pequeña nota. «Te amo, mi amor. Llámame pronto». A veces, llamaba para dar las gracias. La mayoría de las veces, no lo hacía. Hace 3 años, Amanda conoció a Marcos. Era encantador, guapo, exitoso. Todo lo que había rezado para un compañero para mi hija. Cuando lo trajo a casa para el Día de Acción de Gracias, cociné durante días, queriendo que todo fuera perfecto. Marcos fue cortés pero distante. Elogió mi cocina, admiró la casa que Robert había construido, hizo preguntas apropiadas sobre mi carrera docente, pero pude ver la forma en que miraba a su alrededor, calculando, evaluando, como si estuviera catalogando mentalmente todo lo valioso. «Tu mamá tiene una casa hermosa», le dijo a Amanda cuando se iban. «Muy
Pintoresca, pintoresca. La palabra dolió, aunque no podía decir exactamente por qué. Se comprometieron 6 meses después. Amanda llamó para decírmelo, con la voz llena de emoción. «Mamá, Marcos me propuso matrimonio. Nos casamos el próximo otoño». Estaba emocionada por ella, de verdad. Pero cuando comenzó a hablar sobre la boda que quería, la recepción en el club de campo, el vestido de diseñador, la luna de miel de destino, mi corazón se hundió. «Mamá, sé que es caro», dijo, «pero la familia de Marcos es muy acomodada. Necesitamos hacer esto bien». La boda costó $35,000. Usé los últimos de mis ahorros y pedí otro préstamo contra la casa. Me puse un vestido de una tienda departamental y zapatos que tenía desde hace 5 años. Pero Amanda se veía como una princesa con su vestido de $3,000. Durante el baile madre-hija, me susurró al oído. «Gracias por todo, mamá. Sé que te has sacrificado mucho por mí». Pensé que habíamos dado un giro. Pensé que tal vez ahora, como mujer casada, entendería lo que significaba poner a alguien más primero, hacer sacrificios por amor. Pero después de la boda, las llamadas se hicieron aún más raras. Cuando la escuchaba, era generalmente porque necesitaba algo: dinero, cuidado de niños cuando tenía a su hijo Tyler, ayuda para mudarse a su nueva casa en la parte cara de la ciudad. Di todo lo que pude, siempre, porque eso es lo que hacen las madres. Damos hasta que no queda nada por dar, y luego encontramos más de alguna manera. Pero, acostada en el suelo de mi cocina esa mañana, aferrada al recibo del retiro bancario, finalmente entendí algo que me había tomado 79 años aprender. Hay una diferencia entre amar a alguien y dejar que te destruya, y había estado confundiendo las dos cosas durante demasiado tiempo. Las semanas que siguieron a esa devastadora conversación de cumpleaños se convirtieron en una borrachera de noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Me encontraba moviéndome por mi casa vacía como un fantasma, tocando las paredes que Robert había pintado, pasando mis dedos por la barandilla que había tallado a mano, preguntándome cómo algo tan sólido, tan permanente, podía sentirse tan frágil. Fueron las pequeñas crueldades las que cortaron más profundo, las que parecían insignificantes para todos los demás, pero se acumulaban en mi corazón como pequeñas piedras hasta que apenas podía respirar bajo su peso. Como el domingo 3 semanas después, cuando llegué a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para la misa de la mañana, con mi mejor vestido y los aretes de perlas que Robert me había regalado para nuestro 10º aniversario. Había asistido a esta iglesia durante 43 años. Había sido voluntaria en el comedor de beneficencia todos los miércoles durante la última década. Había organizado la pastorela anual durante 15 años seguidos. Estas personas habían visto crecer a Amanda, habían celebrado sus logros conmigo, me habían tomado de la mano durante el funeral de Robert. Pero ese domingo, mientras me sentaba en mi banco habitual, tercera fila desde el frente, lado izquierdo, el mismo lugar donde Robert y yo nos habíamos sentado como recién casados, me sentí completamente invisible. La señora Rodríguez, que se sentaba detrás de mí, se inclinó hacia adelante para susurrarle a la señora Pérez sobre el partido de béisbol de su nieto. El señor y la señora Chen discutieron su próximo viaje para visitar a su hija en California. La familia Moreno pasó fotos de su nuevo nieto en el teléfono de alguien. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mencionó que me había perdido el domingo anterior por primera vez en años porque estaba demasiado desconsolada para salir de mi casa. Nadie pareció notar que había perdido peso, que mis manos temblaban cuando alcanzaba el misal, que seguía secándome los ojos con el pañuelo que guardaba en mi manga. Después de la misa, el padre Sánchez estrechó la mano de los feligreses mientras salían. Cuando llegó a mí, sonrió su sonrisa pastoral ensayada. «Jennifer, me alegra verte. ¿Cómo están las cosas?» Comencé, luego me detuve. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría decirle a este hombre ocupado, este pastor de cientos de almas, que mi propia hija estaba tratando de tirarme como basura? ¿Que me sentía más sola en esta sala llena de gente fiel de lo que me sentía en mi casa vacía? «Bien, padre», susurré. «Todo está bien».
Asintió y pasó a la siguiente persona, ya olvidando mi rostro antes de que siquiera llegara al estacionamiento. Me senté en mi auto durante 20 minutos después de eso, observando a las familias subir a sus camionetas y minivans, los niños subiendo a los asientos del auto mientras los padres charlaban sobre los planes para el almuerzo y las actividades de la tarde. Tyler, mi nieto, debería haber sido uno de esos niños. Amanda debería haber sido una de esas madres, trayendo a su hijo a ver a su abuela, incluyéndome en sus tradiciones dominicales. En vez de eso, me fui a casa sola a mi casa silenciosa y calenté en el microondas una cena congelada que sabía a cartón y a pesar. El aislamiento se convirtió en algo vivo, creciendo más fuerte cada día. Mi teléfono, que solía sonar con llamadas de Amanda al menos 2 veces a la semana, permanecía obstinadamente en silencio. Cuando finalmente me decidí y la llamé, 3 semanas después del ultimátum de su cumpleaños, contestó al cuarto timbre con un suspiro impaciente. «Hola, mamá. En realidad, estoy muy ocupada en este momento. ¿Te puedo devolver la llamada?» Pero nunca devolvió la llamada. Nunca lo hizo. Comencé a marcar los días en mi calendario, contando cuánto tiempo había pasado desde que escuché la voz de mi hija, desde que vi la cara de mi nieto. Una semana se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 6. Durante esos días interminables, descubrí cosas sobre la vida de Amanda a través del medio más cruel de todos, las redes sociales. La nieta de mi vecina, Emma, me había enseñado a usar Facebook el año anterior, pensando que me ayudaría a mantenerme en contacto con la familia. Qué amarga broma había resultado ser. El perfil de Amanda estaba lleno de fotos que nunca había visto, momentos de los que nunca había sido parte. Fotos de Tyler en el zoológico, sonriendo mientras alimentaba a las jirafas. Amanda y Marcos en restaurantes caros, brindando con vino que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Reuniones familiares en la casa de los padres de Marcos, celebraciones festivas donde Tyler usaba atuendos adorables y jugaba con primos que nunca había conocido. La foto más devastadora fue de la fiesta de cumpleaños número 6 de Tyler. Allí estaba él, mi hermoso nieto, de pie frente a un elaborado pastel temático de superhéroes, rodeado de niños y adultos cuyos rostros brillaban de alegría y risas. La fiesta era claramente en la casa de los padres de Marcos. Podía ver su elegante comedor en el fondo, su candelabro de cristal capturando la luz. Miré esa foto durante 1 hora, acercándome a la cara de Tyler, memorizando el hueco donde había perdido su primer diente, la forma en que su cabello había crecido desde la última vez que lo vi. Los comentarios debajo de la foto estaban llenos de felicitaciones y amor. «¡Feliz cumpleaños, Tyler! ¡Qué niño tan guapo! Parece una fiesta increíble». Pero yo no había sido invitada. Ni siquiera había sabido qué estaba sucediendo. Le había enviado a Tyler una tarjeta de cumpleaños 3 semanas antes, con un billete de $20 dentro, dinero que apenas podía ahorrar, y nunca había recibido ni una llamada de agradecimiento. Al ver esas fotos de la fiesta, me di cuenta de que Amanda probablemente ni siquiera le había dicho que el regalo era mío. Esa noche, me acosté en la cama aferrada a mi rosario, susurrando las mismas oraciones que había dicho cada noche durante 79 años. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Pero las palabras se sentían huecas, vacías, como monedas cayendo en un pozo de los deseos que hacía mucho tiempo se había secado. «¿Estás siquiera escuchando?», susurré en la oscuridad. «¿Ves lo que me está pasando? ¿Te importa?». El silencio que me respondió fue ensordecedor. Mi salud comenzó a sufrir de maneras que me asustaban. Siempre había sido fuerte, resistente, el tipo de mujer que superaba la enfermedad y el dolor sin quejarse. Pero el estrés de la traición de Amanda me estaba comiendo viva desde adentro hacia afuera. Comencé a tener dolores en el pecho que me despertaban en medio de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían escucharlo a través de las paredes. Mi apetito desapareció por completo. La comida perdió todo sabor y atractivo. Abría el refrigerador y miraba su contenido durante minutos seguidos,
incapaz de reunir la energía para preparar ni siquiera la comida más sencilla. Los dolores de cabeza eran lo peor. Cosas punzantes y viciosas que se sentían como si alguien estuviera clavando clavos en mi cráneo. Me sentaba en mi sala de estar oscura con una compresa fría en la frente, preguntándome si así era como la gente moría de corazones rotos, lenta y dolorosamente, olvidada por las mismas personas que más deberían haber cuidado. Una noche particularmente mala a finales de julio, llamé al consultorio de mi médico. La recepcionista, una joven llamada Estela que siempre había sido amable conmigo, escuchó mientras le describía mis síntomas. Señora Collins, esto suena como algo relacionado con el estrés, pero la doctora Martínez definitivamente querrá verla. ¿Puede venir mañana por la mañana? Lo pensé. El copago que realmente no podía pagar. El viaje en autobús al complejo médico porque tenía miedo de conducir con las manos temblando tanto. La sala de espera llena de extraños que parecían tener a alguien que se preocupaba lo suficiente como para llevarlos a sus citas. Tal vez la semana que viene, dije. Déjeme ver cómo me siento. Pero la semana que viene nunca llegó. Como tantas cosas en mi vida, simplemente soporté el dolor sola y oré para que eventualmente terminara. El punto de quiebre llegó un bochornoso martes por la tarde en agosto. Había estado comprando en el supermercado Chedraui, donde había comprado durante 40 años, contando cuidadosamente los cupones y calculando cada compra para mantenerme dentro de mi presupuesto cada vez más ajustado. Mientras cargaba mis pocas bolsas en mi viejo Honda, escuché una risa familiar. Amanda estaba parada a 3 autos de distancia, riéndose con otra mujer que no reconocí. Llevaba un vestido de verano que nunca había visto, su cabello recién peinado, sus uñas perfectamente manicuradas. Se veía feliz, despreocupada, como alguien sin ninguna preocupación en el mundo. Por un momento, pensé en llamarla. Mi corazón dio un vuelco con la posibilidad de un reencuentro inesperado, una oportunidad para abrazar a mi hija y escuchar sobre Tyler, y tal vez, solo tal vez, comenzar a curar la herida que había estado pudriéndose entre nosotras. Pero entonces escuché lo que estaba diciendo. Honestamente, creo que es demencia temprana o algo así, le estaba diciendo Amanda a su amiga, su voz resonando claramente en todo el estacionamiento. Se ha vuelto tan apegada, tan necesitada. Es como si esperara que yo fuera responsable de su entretenimiento. Tengo mi propia vida, ¿sabes? Su amiga asintió con simpatía. Eso es muy duro. Mi suegra pasó por lo mismo. A veces solo tienes que establecer límites. Exactamente, respondió Amanda, cambiando su costoso bolso a su otro hombro. Quiero decir, la quiero, pero no puedo ser toda su vida social. No es saludable para ninguna de nosotras. Apegada. Necesitada. Esas palabras me golpearon como golpes físicos. Me quedé congelada detrás de mi auto, mis manos agarrando el carrito de compras con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Así era como me veía mi hija. No como una mujer que había sacrificado todo por ella, sino como una carga, una obligación, un problema a gestionar. Continuaron hablando durante unos minutos más, Amanda quejándose de lo dramática que me había vuelto, de cómo me culpaba con mi tristeza, de cómo estaba considerando que me evaluaran por un profesional de la salud mental. Lo de la casa es realmente por su propio bien, concluyó. Necesita estructura, supervisión. En realidad, le estoy haciendo un favor. Un favor. Sacarme de la casa que Robert construyó para nosotras, el lugar donde la había criado con amor y devoción, aparentemente era un favor. Esperé hasta que se marcharon antes de permitirme derrumbarme contra mi auto. El carrito de compras rodó contra el vehículo junto al mío con un choque metálico que pareció hacer eco de mi devastación interna. Esa noche, ni siquiera intenté rezar. Me senté en el viejo sillón reclinable de Robert, mirando la pared vacía donde solía colgar la foto de graduación de preparatoria de Amanda antes de que la moviera para dejar espacio a un retrato familiar que nunca se actualizó después de que ella dejó de querer ser fotografiada conmigo. ¿Me están probando? ¿O simplemente me han olvidado? Susurré a la oscuridad. La pregunta flotaba en el aire como una acusación, sin respuesta e irresoluble.
Por primera vez en mi vida, me pregunté si Dios era tan indiferente a mi sufrimiento como mi propia hija parecía serlo. Me quedé dormida en esa silla y soñé con Robert. En mi sueño, estaba de pie en nuestra cocina, joven y fuerte como lo había sido cuando compramos esta casa por primera vez. Me miraba con tanta tristeza en sus ojos. «Jenny», dijo, «¿qué te hizo ella?» Me desperté llorando, y por primera vez en meses, las lágrimas se sintieron como un alivio. 3 días después de que retiré ese dinero, comenzaron las llamadas telefónicas. No de Amanda. Oh, no. Ella todavía era demasiado orgullosa, demasiado terca para llamar directamente a su madre, pegajosa y necesitada. La primera llamada fue de Marcos, su esposo, a las 7:30 de la mañana, mientras yo estaba sentada en la mesa de mi cocina con mi café y mi gastada Biblia de cuero, tratando de encontrar consuelo en el libro de los Salmos. «Jennifer», dijo, sin siquiera molestarse con cortesías, «necesitamos hablar sobre esta situación bancaria». Situación bancaria. Como si los ahorros de mi vida no fueran más que un error administrativo que necesitaba corrección. «¿Qué situación bancaria sería esa, Marcos?», pregunté, sorprendida por lo estable que sonaba mi voz. «No juegues conmigo», espetó, y pude escuchar la ira apenas controlada debajo de su exterior usualmente pulido. «Sabes exactamente de lo que estoy hablando». Amanda está desconsolada. Ha estado llorando durante 2 días seguidos. Llorando. Amanda estaba llorando. La ironía no se me escapó. Había pasado meses haciéndome llorar. Y ahora que finalmente me había defendido, de repente las lágrimas importaban. «Lamento que esté molesta», dije, queriendo decir. A pesar de todo, no quería que mi hija sufriera. Pero tuve que tomar algunas decisiones sobre mi propio futuro. ¿Tu futuro? La voz de Marcos subió una octava. «Jennifer, tienes 79 años. ¿Cuánto futuro crees que te queda?» Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. «¿Cuánto futuro crees que te queda?» Como si mis años restantes fueran tan inútiles, tan insignificantes, que no tenía derecho a controlar mi propio dinero, mi propia vida. «Supongo que lo descubriremos», dije en voz baja, y colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo dejé ir al buzón de voz. «Mamá, soy yo». La voz de Amanda llegó a través del altavoz, ahogada en lágrimas que sonaban tanto como las que había llorado de niña, que mi corazón se apretó a pesar de todo. «Por favor», contesta. «Por favor, necesitamos hablar de esto. No entiendo lo que está pasando. Devuélveme la llamada». Pero no devolví la llamada. Por primera vez en 48 años de maternidad, no dejé todo para aliviar la angustia de mi hija. En cambio, fui a mi jardín y cuidé las rosas que Robert había plantado para mí hace 30 años. Estaban floreciendo maravillosamente ese agosto, con sus pétalos suaves y fragantes a pesar del calor. Mientras cortaba las flores marchitas y regaba la tierra, pensé en cómo estas flores habían sobrevivido a tormentas, sequías, duros inviernos y abandono. Seguían floreciendo porque tenían raíces fuertes, porque obtenían su alimento de las profundidades de la tierra, en lugar de depender de otros para su supervivencia. Quizás era hora de que aprendiera a hacer lo mismo. A la mañana siguiente, Tyler llamó. Mi corazón casi se detuvo cuando escuché su dulce voz de 7 años al otro lado de la línea, la misma voz que solía llamarme Abuela Jenny y rogarme que le leyera una historia más antes de acostarse. «¿Abuela?», dijo, y pude escuchar a Amanda dándole instrucciones en segundo plano. «Mami dice que estás enferma. ¿Estás bien?» «Enferma». Por supuesto, así es como Amanda se lo explicaría. La abuela no se está defendiendo, Tyler. La abuela solo está enferma. «Estoy bien, mi amor», dije, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. «¿Cómo estás? ¿Cómo va la escuela?» «Estoy bien. Aprendí a andar en bicicleta sin rueditas». Su emoción era contagiosa, y por un momento, olvidé la manipulación, las instrucciones, el drama adulto que giraba alrededor de este niño inocente. «Eso es maravilloso, Tyler. Estoy muy orgullosa de ti. Mami dice...». Hizo una pausa, y pude escuchar a Amanda susurrando urgentemente en segundo plano. «Mami dice que tal vez tengas que mudarte a una casa nueva.
y que estás enojada con nosotras. Mi pecho se apretó. ¿Cómo se atrevía a usar a este niño como un arma contra mí? ¿Cómo se atrevía a ponerlo en medio de nuestro conflicto? Tyler, cariño, no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo. Eres mi hermoso nieto, y te amo más que todas las estrellas del cielo. ¿Pero estás enojada con mami? Su voz era pequeña, confundida. ¿Por qué ha estado llorando mucho? Cerré los ojos, sintiendo el peso de las elecciones imposibles. Podía tranquilizarlo, decirle que todo estaba bien, perpetuar la mentira de que su madre era una hija cariñosa que solo quería lo mejor para mí, o podía decirle la verdad, que su madre estaba tratando de robar la casa y la independencia de su abuela, que me veía como nada más que una carga que gestionar. Ninguna de las dos opciones me parecía correcta. Ambas lo lastimarían. A veces, los adultos tienen desacuerdos, Tyler, dije finalmente. Pero eso no cambia cuánto te amo. Nada podría cambiar eso. Mami quiere hablar contigo, dijo, y antes de que pudiera responder, la voz de Amanda llenó la línea. Mamá, por favor, dijo, y ahora sonaba genuinamente desesperada. No entiendo lo que está pasando. Me estás asustando. Esto no es como tú. ¿Qué no es como yo, Amanda? Pregunté. ¿Cuidarme a mí misma? ¿Tomar decisiones sobre mi propia vida? ¿Sacar todo ese dinero del banco sin decirle a nadie? Mamá, eso no es un comportamiento racional. Eso es... O hizo una pausa, buscando palabras. Eso es preocupante. Realmente preocupante. Preocupante. Ahí estaba de nuevo esa distancia clínica, esa forma que tenía de convertir mis emociones en síntomas, mis decisiones en evidencia de deterioro mental. Soy perfectamente racional, dije. Nunca he sido más racional en mi vida. Entonces explícamelo. Su voz se quebró. Explica por qué vaciaste toda tu cuenta de jubilación. Explica por qué no me hablas. Explica por qué estás actuando como si yo fuera una especie de monstruo cuando lo único que quiero es asegurarme de que estés segura y cuidada. Segura y cuidada, repetí lentamente. ¿Es así como lo llamas? ¿Obligándome a salir de mi casa? ¿Hablando con abogados a mis espaldas? ¿Discutiendo mi salud mental con extraños en estacionamientos? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Tú escuchaste eso? Susurró Amanda. Escuché cada palabra. Pegajosa, necesitada, dramática. Eso es lo que piensas de mí, ¿verdad? ¿Eso es lo que has pensado de mí durante años? Mamá, yo... Empezó a hablar. Luego se detuvo. Estaba frustrada. Estaba desahogándome con una amiga. No quería decir... Querías decir cada palabra, dije. Y por primera vez sentí algo que se parecía a la paz. ¿Y sabes qué? Tal vez tengas razón. Tal vez he sido pegajosa. Tal vez he sido necesitada. Tal vez he sido dramática. ¿Pero sabes por qué? No respondió. Porque pasé 48 años anteponiendo tus necesidades a las mías. 48 años sacrificando mi propia felicidad, mis propios sueños, mi propia seguridad financiera para que pudieras tener todo lo que querías. Y en algún momento, olvidé que yo también era una persona. Olvidé que merecía respeto, amor, consideración. Te mereces esas cosas, dijo Amanda, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, mamá. Nunca dije que no. Pero no me las has dado, ¿verdad? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en las actividades de tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una madre en lugar de como una obligación? El silencio se extendió entre nosotras, cargado de años de resentimientos tácitos y dolor no reconocido. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento mucho, mamá. No me di cuenta. No sabía que te sentías así. Me he sentido así durante años, Amanda. Simplemente nunca tuve el coraje de decirlo antes. Por favor, dijo, y pude escuchar la desesperación en su voz. Por favor, no hagas esto. No tires nuestra relación por un malentendido. Ven a cenar el domingo. Trae el regalo de cumpleaños de Tyler. Ha estado preguntando por ti constantemente desde la fiesta. Podemos solucionar esto. El regalo de cumpleaños de Tyler. El billete de $20 que había enviado en una tarjeta
que aparentemente nunca se había reconocido. ¿Qué regalo de cumpleaños?, pregunté en voz baja. Otro silencio. Luego, la tarjeta que enviaste. Con el dinero. ¿Tyler lo recibió alguna vez? Por supuesto que sí. Él dijo gracias. ¿Le dijo gracias a quién, Amanda? A mí. Me dijo gracias a mí, y se suponía que tenía que llamarte, pero me ocupé, y te ocupaste. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Te ocupaste. Así que mi nieto piensa que su abuela olvidó su cumpleaños. Eso no es... No quería que sucediera así, pero ella había querido que sucediera así. O al menos, se había sentido perfectamente cómoda dejando que sucediera así. Mi relación con Tyler había sido filtrada a través de ella, controlada por ella, disminuida por su negligencia casual. No iré a cenar el domingo, dije. Mamá, por favor, pero me gustaría ver a Tyler. Solo nosotros dos. Tal vez podríamos ir al parque, comer un helado, pasar un tiempo juntos sin que nadie más decida de qué deberíamos hablar o cómo deberíamos sentirnos el uno por el otro. Yo no creo que sea una buena idea ahora mismo, dijo Amanda rápidamente. Tyler está bastante confundido. Tal vez después de que resolvamos esta situación. Resolver esta situación, repetí. ¿Te refieres a después de que firme tus papeles y me mude a una residencia asistida? Mamá, eso no es justo. ¿No lo es?, pregunté. Dime, Amanda, ¿qué exactamente tendría que suceder para que volvieras a pensar que soy competente para tomar mis propias decisiones? ¿Qué tendría que hacer para recuperar tu respeto? No tenía respuesta para eso. Por supuesto que no. Te amo, dije finalmente. Siempre te amaré. Eres mi hija, mi corazón, mi mayor alegría y mi dolor más profundo, pero ya no dejaré que me destruyas en nombre del amor. Mamá, ¿Jesús perdonaría esto también?, pregunté, más para mí misma que para ella. ¿Debería perdonar de nuevo? ¿Cuántas veces se supone que debo poner la otra mejilla antes de que se me permita protegerme? Mamá, me estás asustando. Bien, dije, y lo dije en serio. Tal vez es hora de que te asustes un poco. Tal vez es hora de que te des cuenta de que las acciones tienen consecuencias, que las personas que amas pueden ser empujadas demasiado lejos, que incluso la madre más paciente, perdonadora y abnegada del mundo tiene límites. Colgué el teléfono y me senté en el silencio de mi cocina, sintiendo algo que no había sentido en años: la ausencia de culpa. Por primera vez en décadas, me había elegido a mí misma por encima del bienestar de mi hija, y el mundo no se había acabado. De hecho, sentí que apenas estaba comenzando. El enfrentamiento llegó exactamente una semana después, un sábado por la mañana que amaneció brillante y despejado. Estaba en mi jardín, usando los viejos guantes de trabajo de Robert y replantando el jardín de hierbas que había descuidado durante meses, cuando escuché que unas puertas de auto se cerraban de golpe en mi entrada, con la fuerza que sugería que la ira apenas estaba contenida. Levanté la vista para ver el SUV de Amanda estacionado detrás del sedán de lujo de Marcos. También habían traído refuerzos. La madre de Marcos, Leonor, salió del asiento trasero luciendo su habitual expresión de refinada desaprobación, y detrás de ella venía alguien que no reconocí. Una mujer de mediana edad con un traje de negocios que llevaba un maletín. Amanda caminó por mi jardín como una general que lideraba un asalto, con el rostro encendido por la justa indignación. Llevaba lo que había llegado a considerar su atuendo de lidiar con gente difícil: una blusa blanca impecable y pantalones de vestir azul marino que la hacían parecer profesional y autoritaria. Detrás de ella, Marcos se ajustó la corbata con la precisión nerviosa de un hombre acostumbrado a salirse con la suya a través de la intimidación. «Mamá», anunció Amanda sin preámbulos, «necesitamos tener una reunión familiar. Ahora mismo». Me levanté lentamente, sacudiendo la tierra de mis guantes, y miré a este pequeño ejército reunido en el césped de mi casa. Hace un mes, su presencia me habría aterrorizado. Me habría hecho correr para cumplir con cualquier exigencia que hubieran venido a hacer. Hoy, solo sentí una calma certeza de que esta era mi casa, mi propiedad, y yo decidiría quién era bienvenido aquí. Buenos días, Amanda. Marcos. Leonor.
Asentí cortésmente a cada uno de ellos. Luego miré a la mujer con el maletín. Creo que no nos hemos conocido. Esta es Sharon Goldstein, dijo Marcos, dando un paso adelante con la agresiva confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Es gerente de atención geriátrica. Le hemos pedido que haga una evaluación. Una evaluación. Habían traído a una profesional para evaluar mi competencia mental, para proporcionar una justificación oficial para sus planes de controlar mi vida. «Qué considerado», dije suavemente, «pero completamente innecesario. Ya he tenido una evaluación exhaustiva por parte de mi propio médico». Los ojos de Amanda se entrecerraron. «¿Qué evaluación? ¿Cuándo?» «El doctor Martínez me examinó el jueves. Evaluación cognitiva completa, examen físico completo. Tengo el papeleo adentro si quiere verlo». Esto era cierto. David había recomendado la evaluación, y la doctora Martínez había sido minuciosa, amable y completamente clara en su evaluación. Estaba físicamente sana, mentalmente lúcida y completamente capaz de tomar mis propias decisiones. Incluso había comentado lo mucho mejor que me veía que en mi última visita, cómo mi color había mejorado y mi energía parecía restaurada. «No puedes ir de médico en médico hasta obtener el resultado que quieres», dijo Marcos, con ese tono autoritario que usaba cuando se sentía desafiado. «Sharon está certificada por la Junta. Tiene experiencia en estas situaciones. Conoce los signos de capacidad disminuida que un médico familiar podría pasar por alto. Estoy segura de que está muy calificada», respondí, manteniendo mi tono tranquilo. «Pero no fue invitada aquí hoy, y no consiento ninguna evaluación. Esta es mi casa, y yo decido quién entra». Leonor intervino entonces, con su voz patriciana goteando la clase de condescendencia que los ricos confunden con la sabiduría. «Jennifer, querida, estás siendo muy irrazonable. Todos somos familia aquí. Todos queremos lo mejor para ti». «¿Lo somos?», pregunté, mirándola directamente. «Familia, me refiero. Porque según mi experiencia, los miembros de la familia no intentan robarse las casas unos a otros. Los miembros de la familia no contratan profesionales para declarar a los demás incompetentes. Los miembros de la familia no se abandonan unos a otros durante meses y luego aparecen con exigencias y ultimátums». La cara de Amanda se arrugó un poco, y por un momento vi a la niña que una vez había sido la que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. «Mamá, por favor. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que necesita ser. Te amamos. Estamos preocupados por ti». «Entonces siéntense», dije, señalando las sillas del porche que Robert había construido él mismo hace 20 años. «Manden a su evaluadora profesional a casa y hablemos como familia. Solo nosotros». «Eso no va a pasar», interrumpió Marcos. «No vinimos aquí para una visita social. Vinimos aquí para resolver esta situación». Resolver esta situación. Ahí estaba de nuevo. Ese lenguaje clínico que reducía mi vida, mis sentimientos, mis derechos a un problema que necesitaba ser gestionado. «¿Qué situación sería esa, Marcos?», pregunté, acomodándome en mi silla favorita del porche y juntando las manos en mi regazo. El sol de la mañana se sentía cálido en mi rostro, y en algún lugar a la distancia podía escuchar las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, llamando a la gente a la misa del sábado por la noche. La normalidad de todo, el sol, las campanas, la comodidad familiar de mi propio porche, me daban fuerzas. «La situación en la que has perdido la cabeza y vaciaste tus cuentas bancarias», explotó Marcos, rompiendo finalmente su compostura profesional. «La situación en la que estás actuando como una vieja egoísta y testaruda que no puede aceptar que necesita ayuda». El silencio que siguió a su arrebato fue ensordecedor. Incluso Amanda pareció sorprendida por la crueldad de su esposo, con la mano en la boca como si pudiera de alguna manera retractar sus palabras. «Marcos», dijo Leonor con severidad, «ya basta». Pero no fue suficiente para mí. Algo sobre sus palabras, sobre el desprecio desnudo en su voz, cristalizó todo lo que había estado sintiendo durante meses en una claridad perfecta y brillante. «Egoísta», repetí lentamente, como saboreando la palabra. «Eso es interesante.
Déjame decirte cómo se ve la egoísta, Marcos. Me puse de pie, y aunque era una cabeza entera más baja que mi yerno, algo en mi postura lo hizo retroceder. Egoísta es trabajar en 2 empleos durante 18 años para pagar la educación de tu esposa, mientras ella se quejaba de que no le prestaba suficiente atención. Egoísta es vender mi anillo de bodas para comprarle un piano que abandonó después de 3 años. Egoísta es avalar préstamos que me llevaron a la bancarrota para que pudiera perseguir a un chico que la dejó por alguien más rico. Egoísta es obtener una segunda hipoteca sobre esta casa para pagar una boda que costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Mi voz estaba subiendo ahora. 48 años de resentimiento reprimido finalmente encontrando su voz. Egoísta es gastar mis ahorros para la jubilación en emergencias que en realidad nunca fueron emergencias, en crisis que podrían haberse resuelto si alguien se hubiera molestado en presupuestar de manera responsable. Egoísta es dar y dar y dar hasta que no quede nada de mí más que una cáscara vacía que puedas empujar y manipular. Amanda estaba llorando ahora, lágrimas reales corriéndole por la cara, pero no había terminado. ¿Quieres saber qué no es egoísta? Finalmente decir no. Finalmente proteger lo poco que me queda. Finalmente negarme a dejar que las personas que dicen amarme me traten como un recurso desechable. Mamá, por favor, comenzó Amanda, pero levanté la mano. No he terminado. Miré a cada uno de ellos por turnos, a estas personas que habían invadido mi casa con sus exigencias y sus profesionales y su certeza de que sabían lo que era mejor para mí. ¿Quieren meterme en una residencia asistida? Bien, pero lo harán sobre mi cadáver, porque esta casa ahora está en un fideicomiso que ninguno de ustedes puede tocar. ¿Quieren acceso a mi dinero? Se ha ido. Cada centavo. Donado a organizaciones benéficas que realmente ayudan a las personas en lugar de explotarlas. Esto no era del todo cierto. Había guardado lo suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida, pero la conmoción en sus rostros valía la pequeña decepción. ¿Quieren que me declaren incompetente? Buena suerte con eso. Tengo documentación médica de 3 médicos separados que afirman que tengo una excelente salud mental. Tengo un abogado que se especializa en el abuso de ancianos. Y tengo amigos que testificarán sobre mi carácter y competencia. Sharon Goldstein, la gerente de atención geriátrica, se aclaró la garganta. Señora Collins, tal vez podríamos... No, dije con firmeza. Tal vez no podríamos. No son bienvenidos aquí. Ninguno de ustedes es bienvenido aquí, a menos que puedan tratarme con el respeto que merezco. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Amanda, con la voz entrecortada. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Miré a mi hija, a esta mujer a la que había amado más que a mi propia vida, a esta niña por la que me había sacrificado por completo, y sentí algo que nunca antes había sentido: lástima. No por sus lágrimas ni por su angustia, sino por la persona en la que se había convertido, alguien que solo podía amar cuando era conveniente, que solo podía preocuparse cuando no le costaba nada. Quiero que se vayan, dije en voz baja. Quiero que se vayan a casa y piensen en qué clase de hija han sido para mí. Quiero que se pregunten si así es como querrían que Tyler los tratara cuando sean viejos y vulnerables. Y quiero que oren, que realmente oren, sobre lo que Dios espera de nosotros cuando se trata de honrar a nuestros padres. La referencia a las Escrituras dio en el blanco. Amanda había sido criada en la iglesia. Había memorizado los 10 mandamientos cuando era niña. Honra a tu padre y a tu madre. No era solo una sugerencia en nuestra fe, sino un mandato divino. La Biblia también dice que perdones, dijo Leonor con severidad, aparentemente decidiendo que este era su momento para aportar sabiduría. Le sonreí, y no fue una sonrisa amable. Tiene toda la razón, Leonor. La Biblia dice que hay que perdonar, pero también dice que sean sabios como serpientes, y pruébenlo todo, aférrense a lo bueno. Dice que hay que proteger a los vulnerables y cuidar a las viudas. No dice en ninguna parte que perdonar signifique permitir que la gente te destruya. Hice una pausa, mirando directamente a Amanda. Te perdono, mi amor. Los perdono a todos. Pero el perdón no significa que tenga que permitir su mal comportamiento nunca más. No significa que tenga que fingir que lo que me has hecho es aceptable.
Y ciertamente no significa que tenga que entregar mi casa y mi independencia para hacerles la vida más fácil. Marcos hizo un último intento. Jennifer, tienes 79 años. ¿Qué pasará cuando te caigas? ¿Cuando tengas una emergencia médica? ¿Cuando ya no puedas cuidarte? Entonces lidiaré con esas situaciones cuando surjan, dije con calma. Como lo hacen millones de personas mayores independientes cada día, contrataré ayuda si la necesito. Me mudaré a una residencia asistida si lo decido. Pero tomaré esas decisiones por mí misma, basándome en mis propias necesidades y preferencias, no en su cronograma ni en su conveniencia financiera. Me puse de pie y caminé hacia la puerta principal. Luego me volví para mirarlos. Quiero que se vayan ahora, todos ustedes, y quiero que piensen muy cuidadosamente si quieren ser parte de mi vida en el futuro. Porque a partir de ahora, nuestra relación, si es que la tenemos, se basará en el respeto mutuo y el cuidado genuino, no en la manipulación y el control. Mamá, por favor, no hagas esto, suplicó Amanda una última vez. No estoy haciendo nada, mi amor, dije con la mano en el pomo de la puerta. Finalmente estoy dejando de permitirte hacerme cosas. Y con eso, entré en mi casa, y cerré la puerta a 48 años de anteponer las necesidades de todos los demás a las mías. Por la ventana, los vi discutir en el césped de mi casa durante varios minutos antes de finalmente volver a sus autos y marcharse. Sharon Goldstein se fue primero. Sus servicios profesionales claramente ya no eran necesarios. Leonor fue la siguiente, con su desaprobación irradiando de cada línea de su rígida postura. Amanda y Marcos fueron los últimos en irse. Vi a Amanda mirar hacia atrás a la casa una vez, con la cara surcada de lágrimas. Y por un momento mis instintos maternales me gritaron que corriera afuera, que la abrazara, que arreglara todo como siempre lo había hecho. Pero no me moví. Me quedé en mi ventana, observando a la mujer que había criado alejarse de la casa donde había crecido. Y sentí algo que nunca había esperado sentir en ese momento. Paz. Profunda. Duradera. Una paz que restauraba el alma. Por primera vez en décadas, era libre. 3 semanas después de esa confrontación en mi porche, hice algo que no había hecho en más de 15 años. Me compré un vestido nuevo. No para ninguna ocasión especial. No porque lo necesitara para la iglesia, una boda o un funeral. Lo compré simplemente porque lo vi en el escaparate de la boutique de la casa de monjas, y pensé, eso es hermoso. Me sentiría hermosa con eso puesto. El vestido era de un suave color lavanda con pequeñas flores bordadas alrededor del escote. Y cuando me lo probé en el probador, apenas reconocí a la mujer que me miraba en el espejo. Se paraba más erguida de lo que recordaba. Sus ojos eran más brillantes. Parecía alguien que importaba, alguien que merecía cosas hermosas. «Te queda perfecto», dijo Margarita, la dueña de la tienda, cuando salí del probador. «Te ves radiante». Radiante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había usado esa palabra para describirme? Me puse el vestido y caminé a casa, sintiéndome más ligera con cada paso. Mientras caminaba por la calle Madero, las personas que conocía desde hacía décadas parecieron notarme de manera diferente. La señora Pérez de la iglesia me detuvo para felicitarme por el color. Don Tomás, que dirigía la ferretería, se quitó el sombrero y dijo que me veía hermosa como siempre, aunque no recordaba que él hubiera dicho eso antes. Tal vez no era el vestido en absoluto, tal vez era la forma en que me estaba comportando, como alguien que finalmente recordaba su propio valor. Esa tarde, hice otra cosa sin precedentes. Llamé a la agencia de viajes del centro y reservé un viaje. No unas vacaciones modestas y prácticas para visitar a familiares o asistir a un retiro de la iglesia, sino una verdadera aventura. 2 semanas en Irlanda, visitando el campo que mi abuela me había descrito en historias cuando era pequeña. «¡Irlanda!», exclamó Denise, la agente de viajes, con su entusiasmo desbordándose por teléfono. «¡Qué maravilloso! ¿Ya has estado antes?» «No», dije, maravillada por la palabra. «Realmente nunca he estado en ningún lado, pero siempre he querido ver los acantilados de Moher, el anillo de Kerry. Mi abuela solía contarme historias».
Nos aseguraremos de que lo vea todo, prometió Denise. ¿Cuándo le gustaría ir? El mes que viene, dije, sorprendiéndome a mí misma con la inmediatez. No quiero esperar más. No quiero esperar más. Esas palabras se convirtieron en mi nuevo lema. Durante décadas, había estado esperando que Amanda me apreciara, esperando el momento adecuado para perseguir mis propios intereses, esperando el permiso para vivir mi propia vida. A los 79 años, finalmente había terminado de esperar. Los cambios comenzaron pequeños, pero crecieron exponencialmente. Reemplacé las viejas toallas ásperas que había estado usando durante años con unas gruesas y lujosas en mi tono azul favorito. Compré flores frescas para mi mesa de la cocina cada semana, no para compañía, sino para mí. Comencé a dar largos paseos por vecindarios que nunca había explorado, descubriendo jardines y arquitectura, y pequeños detalles de belleza que había estado demasiado preocupada para notar antes. Lo más significativo es que comencé a asistir a una iglesia diferente. Nuestra Señora de Guadalupe, donde había adorado durante más de 4 décadas, se había vuelto demasiado cargada de recuerdos de sentirme invisible y olvidada. Así que comencé a visitar otras congregaciones, buscando una comunidad espiritual donde pudiera ser yo misma en lugar de la mujer que todos esperaban que fuera. La encontré en la presbiteriana Nueva Esperanza, una iglesia más pequeña al otro lado de la ciudad. La pastora Williams era una mujer de mi edad que había llegado al ministerio después de criar a su propia familia, y sus sermones hablaban directamente a las personas que habían pasado años cuidando a los demás y que apenas comenzaban a comprender que Dios también quería que se cuidaran a sí mismos. El amor propio no es egoísta, dijo durante mi segundo domingo allí, como si me estuviera hablando directamente. Es esencial. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si no sabemos lo que significa amarnos verdaderamente a nosotros mismos? Después del servicio, me presenté a la pastora Williams. Cuando mencioné que había estado asistiendo a Nuestra Señora de Guadalupe, pero que estaba buscando un nuevo hogar espiritual, ella sonrió cálidamente. A veces superamos los lugares que alguna vez nos nutrieron, dijo. Eso no disminuye lo que nos dieron en su momento, pero no significa que tengamos que quedarnos allí para siempre. Me uní al grupo de estudio bíblico de mujeres de la iglesia, algo para lo que nunca había tenido tiempo en Nuestra Señora de Guadalupe, porque siempre había estado demasiado ocupada ayudando con los proyectos y responsabilidades de otras personas. Estas mujeres, Sara, Juana, Miriam, Betty, todas tenían mi edad. Todas con sus propias historias de sacrificio y servicio, todas aprendiendo a redescubrirse a sí mismas en esta etapa de la vida. Pasé 45 años asegurándome de que todos los demás fueran felices, dijo Betty durante nuestra primera reunión, mientras estudiábamos la historia de María y Marta. Estaba tan ocupada sirviendo que olvidé sentarme a los pies de Jesús y simplemente ser. Creo que eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a Marta, añadió Juana. No es que el servicio no sea importante, sino que nosotras también importamos. Nuestras almas, nuestras necesidades, nuestra relación con Dios, no son lujos egoístas. Por primera vez en años, me sentí parte de una comunidad que me veía como Jennifer, no solo como la madre de Amanda o la viuda de Robert o la ayudante de alguien. Estas mujeres estaban interesadas en mis pensamientos, mis experiencias, mis sueños para el futuro. Fue Sara quien sugirió que considerara ofrecer mis servicios como voluntaria en el centro de alfabetización del centro de la ciudad. Fuiste maestra durante tantos años, dijo después de que mencioné que me sentía inquieta, con ganas de hacer algo significativo con mi recién descubierta libertad. Piensa en todo el conocimiento y la experiencia que tienes para compartir. El centro de alfabetización de Ciudad Madero estaba ubicado en una antigua mansión victoriana que había sido convertida en un centro comunitario. Cuando crucé sus puertas por primera vez, sentí una emoción familiar, la misma sensación que había experimentado en mi primer día de clase, hace décadas. Necesitamos desesperadamente a alguien con su experiencia, dijo Linda Chen, la coordinadora del programa, después de que le expliqué mi experiencia docente y mi deseo de ser voluntaria.
Tenemos estudiantes adultos que han estado esperando meses por un tutor, y tenemos niños que necesitan ayuda con la lectura después de la escuela. Empecé con ambos programas. 3 tardes a la semana con adultos que estaban aprendiendo a leer por primera vez, y 2 mañanas a la semana con niños de primaria, cuyos padres trabajaban en múltiples empleos y no podían pagar tutorías privadas. El trabajo era desafiante y profundamente gratificante de maneras que había olvidado que eran posibles. Mis estudiantes adultos: María, que había inmigrado de Honduras y quería leerle a sus nietos; Jaime, un trabajador de la construcción de 60 años que había ocultado su analfabetismo durante toda su vida adulta; Patricia, una joven madre decidida a obtener su certificado de preparatoria, GED. Abordaban el aprendizaje con un hambre y una gratitud que me recordaron por qué me había convertido en maestra en primer lugar. Los niños eran igualmente inspiradores. El pequeño Kevin, cuya madre limpiaba oficinas por la noche y dormía durante el día, floreció cuando se dio cuenta de que alguien estaba genuinamente interesado en su progreso. Sofía, que había sido retenida en un grado y pensaba que era tonta, descubrió que en realidad era bastante brillante cuando alguien se tomó el tiempo de explicarle los conceptos de una manera que coincidía con su estilo de aprendizaje. «Señora Collins», dijo Kevin una tarde después de leer con éxito su primer libro de capítulos completo, «usted me hace sentir inteligente. Usted me hace sentir inteligente». Me llevé esas palabras a casa y las atesoré como joyas. El trabajo en el centro de alfabetización condujo a otras oportunidades. Linda me preguntó si consideraría servir en la junta directiva. La biblioteca local me invitó a ayudar a desarrollar su programa de educación para adultos. El colegio comunitario se puso en contacto para impartir un curso de educación continua para personas mayores. Por primera vez en mi vida adulta, la gente me buscaba por mi experiencia, mi sabiduría, mis contribuciones, no por lo que podía darles económicamente o cómo podía resolver sus problemas personales. La transformación no fue solo externa. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, algo que iba más allá de la ropa nueva, los planes de viaje o el trabajo voluntario. Estaba redescubriendo quién era Jennifer Collins cuando no estaba definida por sus relaciones con otras personas. Comencé a llevar un diario, algo que nunca había hecho antes. Cada mañana, me sentaba en la mesa de mi cocina con mi café y escribía sobre mis pensamientos, mis planes, mis observaciones sobre el mundo que me rodeaba. El acto de poner mi vida interior en palabras se sintió revolucionario. Durante tantos años, mis pensamientos y sentimientos habían parecido poco importantes en comparación con las necesidades de todos los demás. Algunas mañanas escribía sobre cosas prácticas: el jardín que estaba planeando para la primavera, los libros que quería leer, los lugares que esperaba visitar. Otras mañanas escribía sobre temas más profundos: el perdón, la autoestima, la naturaleza del amor, lo que significaba servir a Dios honrando a la persona que Él me había creado para ser. Una mañana, unas 6 semanas después de mi confrontación con Amanda, escribí algo que me sorprendió. Solía pensar que amar a alguien significaba borrarse a sí mismo por ellos. Pensaba que eso era lo que Jesús hacía. Renunciaba a todo, sufría por los demás, ponía a todos los demás primero. Pero estoy empezando a entender que Jesús sabía exactamente quién era. Conocía su valor, su propósito, su identidad como el amado Hijo de Dios. Servía desde un lugar de plenitud, no de vacío. Daba desde la abundancia, no desde la desesperación. Tal vez eso es lo que necesito aprender. Cómo amar desde la totalidad en lugar de la fragmentación. La idea se sintió profunda y liberadora. No estaba abandonando los principios cristianos al establecer límites y honrar mis propias necesidades. Finalmente estaba aprendiendo a encarnarlos correctamente. Al llegar el otoño, recibí una llamada telefónica inesperada que me habría devastado meses antes, pero que ahora se sentía como una confirmación de mi nuevo camino. «Señora Collins, soy Emma Morrison del periódico El Sol de Ciudad Madero. Estoy escribiendo un artículo sobre voluntarios locales que están marcando la diferencia en nuestra comunidad, y su nombre surgió varias veces. ¿Estaría interesada en ser entrevistada? ¿Yo? ¿Alguien quería entrevistarme
escribir sobre mi trabajo, presentarme como alguien a quien valía la pena conocer. El artículo apareció en la portada de la sección de comunidad de El Sol 2 semanas después, con una fotografía mía leyendo con Kevin y Sofía en el centro de alfabetización. El titular decía: Maestra local encuentra un nuevo propósito en la jubilación, y el artículo describía mi trabajo con estudiantes adultos y niños en riesgo. Pero la parte más significativa no fue el reconocimiento público. Fue la línea que Emma había escrito cerca del final. La señora Collins irradia el tipo de alegría que proviene de vivir auténticamente, de usar los dones de uno al servicio de los demás, honrando al mismo tiempo el propio valor y dignidad. Vivir auténticamente. Usar mis dones. Honrar mi propio valor y dignidad. Esta era la persona que estaba destinada a ser. Esta era la mujer en la que Dios me había creado para convertirme, si hubiera tenido el coraje de confiar en su plan para mi vida, en lugar de los planes de todos los demás para mí. Esa noche, mientras me sentaba en mi jardín mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y oro, susurré una oración de gratitud que se sintió diferente a cualquier oración que hubiera rezado antes. Gracias, Señor, dije, por no dejarme morir antes de aprender a vivir. Fue entonces cuando me di cuenta de algo profundo. El rechazo de Amanda, por doloroso que había sido el catalizador de mi liberación. Dios había usado incluso su crueldad para mostrarme quién era realmente cuando dejé de tratar de ser quien todos los demás necesitaban que fuera. Por primera vez en mi vida, estaba agradecida por mi sufrimiento, porque me había llevado a una alegría que nunca podría haber imaginado. 6 meses después, en una fresca mañana de febrero que brillaba con nieve fresca, estaba sentada en mi cocina leyendo mi Biblia y tomando café de mi taza favorita, la que decía, mejor maestra del mundo, que un alumno me había dado hace 20 años, cuando escuché un golpe tentativo en la puerta de mi casa. A través de la ventana, pude ver a Amanda parada en mi porche, cambiando su peso de un pie a otro como solía hacerlo de niña cuando estaba nerviosa por pedir algo. Esta vez estaba sola, sin Marcos, sin abogados, sin profesionales con maletines. Solo mi hija, que parecía más pequeña e insegura de lo que la había visto en años. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta, no por crueldad, sino porque necesitaba esos pocos momentos para centrarme, para recordar quién era ahora, para orar por sabiduría y discernimiento. La mujer que abrió esa puerta no sería la misma mujer que había sido maltratada y manipulada durante décadas. Sería alguien que amaba profundamente, pero que también se honraba a sí misma. Alguien que perdonaba libremente, pero que también mantenía límites saludables. «Hola, Amanda», dije, abriendo la puerta pero sin invitarla inmediatamente a entrar. «Hola, mamá». Su voz apenas era un susurro, y pude ver que había estado llorando. Me preguntaba si podíamos hablar, por favor. Estudié su rostro, notando las ojeras, la forma en que sus hombros se hundían con agotamiento o derrota. Parecía a alguien que había estado cargando una pesada carga y que finalmente había llegado al punto en que ya no podía soportar el peso. «Por supuesto», dije, retrocediendo para dejarla entrar. «¿Quieres un poco de café?», asintió agradecida, y noté cómo miraba la cocina como si la viera por primera vez. Las flores frescas sobre la mesa, las cortinas nuevas que había colgado, la forma en que la luz de la mañana parecía hacer que todo brillara con calidez y vida. «La casa se ve diferente», dijo, aceptando la taza que le ofrecí. «Mejor. Más feliz, de alguna manera. Gracias. He estado haciendo algunos cambios». Me senté en mi silla frente a ella, la misma silla donde había estado sentada para tantas conversaciones difíciles a lo largo de los años. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, estaba centrada en mi propio poder, segura de mi propio valor. Bebimos nuestro café en silencio durante unos momentos, y esperé. Había aprendido, durante estos últimos meses, el poder del silencio, de dejar que otras personas llenaran los espacios incómodos con sus propias verdades, en lugar de apresurarme a hacer que todos se sintieran cómodos. Finalmente, Amanda habló. «He estado pensando en lo que dijiste, en qué clase de hija he sido para ti, en cómo querría que Tyler me tratara cuando tenga tu edad». Asentí,
pero no respondí. Había más que necesitaba decir, y podía sentir que luchaba por encontrar las palabras. Mamá, yo... Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a fluir. He sido horrible contigo, realmente horrible. Y lo peor es que lo sabía. Incluso mientras lo hacía, una parte de mí sabía lo mal que estaba, lo cruel que estaba siendo, pero no podía dejar de hacerlo. ¿Por qué? Pregunté suavemente. No acusatoriamente, sino con genuina curiosidad. Ayúdame a entender. Estuvo callada durante mucho tiempo, mirando su taza de café como si las respuestas pudieran estar flotando allí entre el vapor. Creo que te resentía, dijo finalmente. ¿No es horrible? Resentía a mi propia madre por amarme demasiado, por sacrificarse demasiado, por hacerme sentir culpable cada vez que no estaba a la altura de tus expectativas. ¿Qué expectativas? Pregunté, genuinamente confundida. Que fuera lo suficientemente agradecida, lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa como para justificar todos tus sacrificios. Cada vez que trabajabas horas extra para pagar algo que yo quería, cada vez que te quedabas sin algo para que yo tuviera más, se sentía como una deuda que nunca podría pagar, y en lugar de sentir gratitud, sentía atrapada. Esto no era lo que esperaba escuchar, y me encontré escuchando de verdad, tratando de entender esta perspectiva que nunca había considerado. Y entonces apareció Marcos, continuó, y su familia tiene dinero, mucho dinero, y lo hicieron todo lucir tan fácil. Su madre nunca tuvo que trabajar en 2 empleos, nunca tuvo que vender sus joyas para pagar clases de piano, nunca hizo que Marcos sintiera que le debía algo por criarlo. Así que empezaste a verme como... ¿Qué? ¿Una vergüenza? Amanda se estremeció ante la palabra, pero asintió. Sé lo terrible que suena, pero sí, tu casita, tu coche viejo, tu ropa de segunda mano, la forma en que te emocionabas tanto por pequeñas cosas que la familia de Marcos daba por sentado. Quería encajar en su mundo, y tú me recordabas de dónde vengo. La honestidad fue brutal, pero me sentí extrañamente agradecida por ello. Esta era la verdad que necesitaba escuchar, la explicación que daba sentido a años de comportamiento confuso. Y cuando te hiciste mayor, continuó, cuando empezaste a necesitar más de mí, entré en pánico. Pensé, no puedo cuidarla de la manera en que ella me cuidó a mí. No tengo eso en mí. Así que, en lugar de admitirlo, en lugar de pedir ayuda o de tratar de encontrar una mejor manera, simplemente te alejé. Me convencí de que estabas necesitada y dramática para no tener que enfrentar mi propia insuficiencia. Estaba sollozando ahora, y cada instinto maternal de mi cuerpo me gritaba que extendiera la mano por la mesa, que la abrazara, que la consolara, que le dijera que todo estaba bien, pero no me moví. Esto era importante, esta verdad. Necesitaba que sucediera por completo antes de que pudiera comenzar cualquier curación. Casi pierdo a Tyler, dijo de repente, mirándome con los ojos enrojecidos. ¿Qué quieres decir, Marcos? Marcos tuvo una aventura, con su secretaria, de todos los clichés. Cuando me enteré, cuando todo se vino abajo, cuando necesitaba apoyo y amor y a alguien que me dijera que iba a estar bien, te llamé, una y otra vez, pero no contestaste. Recordé esas llamadas, las que habían llegado 2 semanas después de nuestra confrontación. Había visto el nombre de Amanda en la identificación de llamadas y había elegido no contestar, todavía demasiado herida y enojada para involucrarme. Estaba tan enojada, continuó. Pensé, ¿cómo se atreve a no estar ahí cuando la necesito, después de todo lo que he hecho? Y luego me di cuenta de lo que acababa de pensar. Después de todo lo que he hecho, ¿qué he hecho, mamá? ¿Qué he hecho para merecer tu disponibilidad incondicional? ¿Qué pasó con Tyler? Pregunté, dirigiéndola de nuevo a lo que parecía la parte más importante. Escuchó a Marcos y a mí peleando. Escuchó a Marcos decir cosas terribles sobre ti, sobre lo loca y manipuladora que eras, y que era bueno que hubiéramos lidiado contigo cuando lo hicimos. ¿Y Tyler? Tyler miró a Marcos y dijo, esa es mi abuela de la que estás hablando. Ella es buena y me ama y me envía tarjetas de cumpleaños. Y luego me miró y preguntó, ¿por qué ya no vemos a la abuela Jenny?
¿Por qué no va a mis partidos de béisbol como la abuela de Tommy? Hizo una pausa, secándose los ojos con el pañuelo que le tendí. No tenía una buena respuesta, mamá. Me di cuenta de que mi nieto de 7 años tenía más lealtad y amor por ti del que yo había demostrado en años. Te extrañaba. Te había estado preguntando constantemente por ti, y yo había estado poniendo excusas, postergándolo, diciéndole que estabas ocupada o cansada. ¿Es por eso que decidiste venir aquí hoy? Pregunté. No, decidí venir aquí cuando Tyler me preguntó algo más. Dijo, Mami, cuando te pongas vieja como la abuela Jenny, ¿seré malo contigo también? La pregunta flotaba en el aire entre nosotras como un desafío y una profecía. De la boca de los niños, murmuré. No pude responderle, mamá. Literalmente no pude hablar, porque me di cuenta de que sí, si lo criaba de la manera en que lo estaba criando, si le enseñaba con el ejemplo que estaba bien descartar a las personas cuando se volvían inconvenientes, entonces sí, probablemente me trataría exactamente de la manera en que te he estado tratando a ti. Luego, extendió la mano por la mesa, no para agarrar las mías, sino simplemente para ofrecer las suyas, con las palmas hacia arriba, en un gesto de vulnerabilidad que no había visto en ella desde que era pequeña. Sé que no merezco tu perdón, dijo. Sé que probablemente he dañado nuestra relación más allá de la reparación, pero necesito que sepas que ahora entiendo. Entiendo lo que he hecho, lo equivocada que he estado, cuánto te he lastimado. Y lo siento mucho, profundamente. Miré a mi hija, realmente la miré, y vi no a la mujer manipuladora y con derecho que había tratado de robar mi casa, sino a una persona rota que había perdido el rumbo y finalmente estaba lista para admitirlo. Vi a alguien que había sido moldeada por fuerzas que no entendía del todo, que había tomado decisiones terribles, pero que ahora era capaz de reconocerlas. Lo más importante es que vi a alguien que estaba genuinamente arrepentida, no solo arrepentida de haber sido descubierta o de que las cosas no hubieran salido como las había planeado, sino verdaderamente arrepentida por el dolor que había causado. Te perdono, dije simplemente. Ya te he perdonado. Pero Amanda, el perdón no significa que volvamos a ser como antes. No puedo volver a ser la mujer que se sacrificó por el bienestar de todos los demás. Esa mujer casi murió por negligencia, mi propia negligencia de mí misma. Lo sé, dijo. Yo tampoco quiero que vuelvas a eso. Quiero aprender a tener una relación sana contigo. Quiero que Tyler vea cómo es cuando los miembros de la familia se tratan con respeto y amabilidad. Quiero ser una mejor hija, pero no sé cómo. Comienza con la honestidad, dije. Como lo que has compartido hoy. Continúa con límites, los míos y los tuyos. Y crece a través de la consistencia con el tiempo, no con grandes gestos o cambios dramáticos. Asintió, con lágrimas aún fluyendo, pero con la postura más recta, más esperanzada. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? ¿A ver si podemos construir algo nuevo juntas? Consideré la pregunta cuidadosamente. La vieja Jennifer habría dicho que sí de inmediato. Habría barrido meses de dolor en su afán por restaurar la armonía. Pero la nueva Jennifer, la que había aprendido a valorarse a sí misma, necesitaba pensar en cómo sería esta relación en el futuro. Estoy dispuesta a intentarlo, dije finalmente, pero con algunas condiciones. Lo que sea. Primero, Tyler. Quiero ver a mi nieto regularmente, sin supervisión, sin que tú decidas de qué podemos hablar o qué podemos hacer juntos. Es parte de mi vida, y quiero ser parte de la suya. Sí, por supuesto. Segundo, respeto. Por mis decisiones, mi casa, mi independencia. No puedes tomar decisiones sobre mi vida, y no necesito tu aprobación para cómo la vivo. Entiendo. Tercero, honestidad. Si tienes inquietudes sobre mí, me las planteas directamente. No más hablar de mí a mis espaldas, no más conspiraciones con marcos o abogados o gerentes de atención. Hecho. Y finalmente, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana de mi cocina, necesitas entender que no soy la misma persona que hace 6 meses. Ahora tengo mi propia vida, mis propios propósitos, mis propias relaciones y compromisos.
No estoy sentada aquí esperando ser necesaria. No estoy disponible para resolver todas las crisis ni para proporcionar fondos de emergencia ni apoyo emocional cuando te convenga. Yo me alegro, dijo, y sonaba como si lo sintiera. Me alegro de que tengas tu propia vida. Te lo mereces. Me volví para mirarla, y por primera vez en años, sentí que nos estábamos encontrando como iguales. Dos mujeres adultas que resultaba que estaban emparentadas, en lugar de una madre y una hija atrapadas en patrones disfuncionales. ¿Te gustaría conocer a algunas de las personas que se han vuelto importantes para mí? Pregunté. ¿Mis amigas de la iglesia? ¿Los estudiantes a los que doy clases particulares? ¿Te gustaría ver la vida que he construido? Su rostro se iluminó con un interés genuino. Me encantaría. Mientras terminábamos nuestro café y hacíamos planes para asistir a la iglesia juntas el domingo siguiente, me maravillé de lo diferente que se sentía esta conversación de cualquier otra que habíamos tenido en años. No había manipulación, no había segundas intenciones, no había campos minados emocionales esperando explotar. Solo dos mujeres, ambas imperfectas, ambas aprendiendo, ambas comprometidas a hacerlo mejor. Más tarde esa noche, después de que Amanda se fue, me senté en la vieja silla de Robert con mi diario y escribí: hoy aprendí algo profundo sobre el perdón. No se trata de olvidar lo que pasó, ni de fingir que no dolió. No se trata de poner excusas por el comportamiento de la gente, ni de asumir la responsabilidad de sus decisiones. El perdón se trata de negarse a dejar que las acciones de otras personas definan tu futuro. Se trata de elegir la esperanza sobre la amargura, el crecimiento sobre el estancamiento, el amor sobre el miedo. Hoy, por primera vez en mi vida adulta, me sentí como una madre que también era una persona completa. No solo la cuidadora o proveedora, o el sistema de apoyo emocional de alguien, sino una mujer con su propia identidad, su propio propósito, su propia relación con Dios. Creo que esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Cuando dejamos de cargar cargas que nunca fueron nuestras, cuando dejamos de tratar de controlar los resultados que nunca fueron nuestros para controlar, cuando aprendemos a amar desde la abundancia en lugar de la vacuidad, todo se vuelve posible. 3 meses después, Tyler pasó su primer fin de semana en mi casa desde que tenía 3 años. Plantamos un jardín juntos, leímos libros en el porche y hablamos de todo, desde el béisbol hasta las mariposas y lo que significa seguir a Jesús. El domingo por la mañana, cuando nos estábamos preparando para ir a la iglesia, me miró con esos serios ojos de 8 años y dijo: «Abuela Jenny, me alegro de que ya no estés enferma». En realidad no estaba enferma, mi amor, dije, arrodillándome a su altura. Solo estaba triste por un tiempo, pero ahora estoy mejor. ¿Por qué recordaste que tú también eres importante?, preguntó con la sorprendente perspicacia que a veces poseen los niños. Sí, dije, abrazándolo con fuerza, porque finalmente recordé que yo también soy importante. Ahora, mientras termino de contarles esta historia, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en sus propias vidas? ¿Alguna vez has dado tanto de ti misma a los demás que olvidaste quién eras debajo de toda esa entrega? ¿Alguna vez has confundido el amor con la autodestrucción, el servicio con el auto borrado? Si algo de esto te suena familiar, por favor, ten en cuenta que nunca es demasiado tarde para redescubrirte. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para honrar tus propias necesidades, para recordar que Dios te creó como un individuo precioso digno de amor y respeto, incluido el tuyo propio. Comparte en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez algo así tú o alguien que conoces? ¿Cómo te ayudó a ti o a ellos la fe a encontrar la fuerza para cambiar? Si esta historia tocó tu corazón, por favor, deja un like y suscríbete a este canal. Alguien en tu vida podría necesitar escuchar este mensaje sobre la diferencia entre amar a los demás y perderse a sí mismo. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez se hayan sentido olvidados, pasados por alto o dados por sentados. Que encuentres el coraje para recordar quién eres en Cristo, y que descubras la alegría que proviene de amar a los demás sin sacrificar a la hermosa persona que Dios te creó para ser.
En el nombre de Jesús. Amén.